Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar si mi familiar está consumiendo drogas. Bueno, en este video te vamos a presentar varias señales y comportamientos que te pueden orientar. Sin embargo, queremos dejar en claro que el hecho de presentar alguna de las señales no necesariamente significa que la persona está en consumo, pero sí significa que aumenta la posibilidad y que hay que estar atentos. Por eso es que siempre insistimos tanto en que debe de ser un médico, un profesional de la salud, quien determine si hay una adicción o una dependencia a una sustancia. Y bueno, pues antes de pasar a las señales como tal, hay también algunos temas que tenemos que considerar. Primero, los factores de riesgo. Es decir, que la posibilidad de que haya un riesgo de consumo se va a dar si la persona, por ejemplo, ha tenido experiencias estresantes de la vida temprana, como por ejemplo maltrato infantil, abuso sexual infantil, desvalorización, abandono y otro tipo de traumas durante la infancia. Otro factor es la genética y la exposición prenatal al alcohol o al uso de otras sustancias. La facilidad para conseguir la sustancia en el entorno, por ejemplo, en casa, si se deja el alcohol al alcance de los niños o de los adolescentes, que empiezan, por ejemplo, con la experimentación y después puede detonarse en algo más grave como una adicción. O, por ejemplo, el entorno familiar es consumidor constante o el ambiente donde se mueve, pues es muy factible que se consigan las sustancias de manera muy, muy fácil y barata. Y otro de los factores de riesgo pues es la falta de supervisión o monitoreo por parte de los padres o los tutores. En ocasiones también resulta positivo que nos apoyemos un poco en la intuición, ya que quienes integran la familia por el tiempo de convivencia pues se dan cuenta cuando las situaciones no marchan bien para alguno de sus miembros. Saben cuáles son los hábitos, cuáles son los estados de ánimo comunes y las características de la personalidad de cada quien. Entonces, cuando existen cambios en estas esferas, y esta es una de las claves, sobre todo que son cambios repentinos, es factible suponer que nuestro familiar experimenta un problema, tal vez una enfermedad psicológica o alguna situación estresante en el trabajo o en la escuela o alguna situación de la vida que lo vuelve muy vulnerable al desarrollo de otros trastornos, que aunados a alguno de los factores de riesgo que acabamos de comentar, pues no se puede descartar la posibilidad de que sí exista un consumo de sustancias. Otro de los aspectos que hay que considerar es que hay actitudes o comportamientos que son propios de ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, una persona que está pasando por una situación de mucho estrés o algún shock traumático, le puede llevar a incrementar el consumo por un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? En el caso de los adolescentes, hay cambios que son muy propios de la edad, como son el que duermen mucho, que se descuidan, que se aíslan, que cambian de gustos, cambian de muchas situaciones, y estos cambios pudieran parecerse a los cambios del consumo de drogas. Pero aquí la clave, recuerda, que es que el cambio es abrupto, ¿no? De la noche a la mañana ya tiene nuevas amistades, tiene amistades que consumen, tiene amistades que minimizan las consecuencias del consumo de sustancias, ¿no? Se empiezan a volver rebeldes, si es que no lo eran. Recuerda, son cambios abruptos. Se vuelven rebeldes, hay expulsiones en la escuela, ausentismo, etcétera, ¿sí? Hay que considerar también que debes estar atenta a las señales por los distintos momentos de consumo, ¿sí? Esto se refiere, por ejemplo, que vas a identificar 3 etapas. Primero, cuando la persona está bajo los efectos de la sustancia, ahí hay ciertas señales y comportamientos. Cuando se experimentan los síntomas después de suspender el consumo, y también hay señales y comportamientos distintos cuando se realizan actos para conseguir las sustancias y recuperarse de los efectos que le causan. Bueno, dicho todo esto, entonces ahora sí vamos a las señales más comunes. Y comenzamos primero con las señales físicas. En estas, lo que puedes observar en la persona es una pronunciación lenta o mala. Esto generalmente sucede por utilizar tranquilizantes o depresivos. El caso contrario, el hablar rápido o de manera muy explosiva, esto es por el uso de los estimulantes. Ojos inyectados como de sangre, ojos amarillentos u ojos vidriosos, una tos repentina que no desaparece, un olor o aliento inusual, esto generalmente se da por el uso de drogas inhaladas,
alteraciones al sueño, pupilas extremadamente grandes, o sea, pupilas dilatadas o extremadamente pequeñas, movimiento ocular rápido, inapetencia. Esto generalmente ocurre con el consumo de las anfetaminas, metanfetaminas o la cocaína. El aumento del apetito, que esto se da, por ejemplo, con el consumo de marihuana. Una marcha inestable, es decir, va caminando, por ejemplo, en zigzag, o se cae, se golpea con las cosas a su paso, o un sangrado nasal constante. Esto generalmente sucede pues cuando snifan, ¿no?, cocaína o alguna otra sustancia. Otra de las señales que puedes tener es el posible cambio en el nivel de energía de la persona, ¿sí? De repente se vuelve perezosa, simple y sencillamente no quiere hacer absolutamente nada. Hay una apatía o una somnolencia constante. Esto generalmente sucede por usar drogas opiáceas como la heroína, y puede suceder conforme va pasando el efecto también de ciertas drogas estimulantes. Y lo contrario, pues una hiperactividad, ¿sí?, como se ve con las drogas estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas. Otra de las señales que puedes encontrar son los cambios en el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, empieza a tener cambios de ánimo bruscos y muy exagerados, comportamiento sospechoso y huraño, que lo va a llevar a alejarse de la convivencia familiar. Los estados de ánimo, de repente lo puedes encontrar o muy depresivo, o de repente muy ansioso, o muy nervioso. Un mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar, cambios repentinos de hábitos, no participar de las actividades habituales que le corresponden, por ejemplo, ir a trabajar, ir a la escuela, cambios en los grupos de amigos, actividades secretas y que comience a mentir o robar. También tienes que estar atento a los cambios de consumo y los recursos materiales de la persona que está en probable consumo. ¿Esto por qué? Porque en su habitación pueden comenzar a aparecer objetos como, por ejemplo, envoltorios sospechosos, papeles, cajas de cerillos agujereados, cucharas, jeringas o tarjetas de plástico, navajas, dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, el cambio en los recursos materiales es que la persona, por este mismo consumo, empieza a tener un descontrol en sus gastos, ¿sí? Ya nunca tiene dinero, tiene una necesidad urgente o recurrente de disponer dinero, tiene de repente dinero de origen desconocido, ¿sí? O empieza a pedir dinero prestado o robar dinero a sus familiares. Pueden desaparecer objetos de la casa o comenzar a vender de forma reiterada sus propios objetos. Y pueden hacer mucho uso de ambientadores, inciensos y otro tipo de productos para camuflajear o tapar los malos olores que producen las sustancias que están consumiendo. Otra de las señales a las que debemos estar atentos es a los problemas cognitivos. Y estos son, por ejemplo, que empiezas a notar una dificultad en la persona para poder concentrarse o para poder prestarte atención. Hay un deterioro de la memoria a corto plazo y una pobreza de pensamiento y pobreza de comunicación, en su comunicación. Y por último, tenemos a las señales como son los problemas sociales. El uso de ciertas sustancias, como lo hemos visto, puede generar irritabilidad, ¿no?, a la larga. O el solo hecho de no estar en consumo va a generar en la persona un carácter hostil y va a tener un estado de irritación que se va a hacer patente en las relaciones que establece con sus familiares, con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. La polémica con los miembros de la familia ya empiezan a ser constantes por los malos comportamientos a raíz del consumo, haciendo evidente pues un deterioro en estas relaciones. Esta dinámica también la puede comenzar a replicar con sus amistades o con sus compañeros de trabajo. Comienza una tendencia a aislarse durante horas o inclusive durante días. Empieza a frecuentar nuevas amistades y va abandonando progresivamente a los amigos antiguos que ya no le permiten o ya no están en la misma actitud que él. Problemas laborales o académicos, como son el ausentismo, conductas irresponsables, despidos, etcétera. O empiezan también los conflictos con las figuras de autoridad, como es el problemas con los padres, problemas con los jefes, y también problemas legales, ¿no?, detenciones o multas por manejar en estado inconveniente, etcétera.
Como ya dijimos, saber si una persona está consumiendo drogas a simple vista no es una tarea fácil, pero bueno, todas las señales que acabamos de comentar nos pueden orientar. Principalmente enfoquémonos en las señales físicas y las de comportamiento. Esto aunado pues a la intuición, ya que nosotros conocemos los comportamientos y hábitos más comunes de nuestro ser querido, pues nos pueden ayudar a saber si está ocurriendo algo fuera de lo normal. También nos va a ayudar mucho a conocer el contexto por el cual está atravesando la persona. Así, si nosotros sabemos que es un momento crítico, ¿no? Tal vez perdió un ser querido, tal vez está pasando por una situación muy tensa o muy estresante, pues la posibilidad de que esté recurriendo a las drogas va a cobrar mayor credibilidad. Ujú. Entonces, bueno, si tú sospechas que tu familiar está en consumo de drogas, pues lo primero que hay que hacer es hablarlo directamente. Son preguntas claras y concisas. Y lo segundo, pues es buscar ayuda profesional para poder salir de esta situación. Bueno, y te recuerdo que si estos temas te gustan, te suscribas al canal y nos vemos en el próximo video.